Sean bienvenidos, hermanos, a este tiempo de alabanza y adoración. Quiero compartirles unos versículos del Salmo 96 que dicen: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Nos unimos en este tiempo a un pueblo que adora al Señor. Y ahí donde estás en tu casa, hermano, el Señor está contigo, te hace libre para adorarle y muéstrale tu mejor alabanza a Él. Amén. Cielo y tierra te adoran a ti, Señor Jesús. Sobre todos mis hermanos ahí en su casa. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Mueve libre en este lugar.
único digno, al que vive y reina para siempre. Te adoramos, te alabamos, Señor Jesús, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Hosana al Rey, hosana al que vive y reina. Ahí donde estás en tu casa, hermano, gózate y alábale solo a Él. El Señor te hace libre. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey. Recibe el fuego de Dios, hermano, ahí en tu casa, adórale. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Que suba, hermano, que suba tu alabanza al Rey. El Señor nos ha ungido con óleo de alegría. Gózate en el poder de su salvación. Con óleo de alegría me has ungido, con danza
Gózate, hermano. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con danza y con pandero alabaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con danza y con pandero alabaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Ahora, hermano, todos juntos vamos a declarar que todos los enemigos del Señor están cayendo. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Gózate, porque en Él está la victoria, hermano. Dale tu mejor alabanza a Él.
Dios grande, un Dios poderoso. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, porque solo Él es digno de recibir todo el honor, toda la alabanza. Jesús. Ahí donde estás, hermano, el Señor te hace libre. El Señor te levanta. Aquí
sobrando, siempre estás sobrando. Yo aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Yo aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es el Señor, hermano. Aunque no podemos ver, Él es fiel y sigue obrando con poder en tu vida. Somos sus hijos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor,
hijo y Él te ama. Soy hijo de Dios por su gracia. Yo soy hijo de Dios por su gran amor. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea bendecido en esta mañana y que el Señor esté obrando poderosamente en su corazón. Bendito Dios que nos ha mantenido hasta este día con su poder, con su fuerza, con su unción, y que todos podamos gozarnos en el Señor. Así que esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Vamos a meditar, a estudiar, a meditar en lo que el Señor nos muestra en este pasaje de Éxodo capítulo 20 acerca de los 10 mandamientos. No vamos a hablar de los 10 mandamientos, más bien vamos a hablar de los códigos que encontramos en los 10 mandamientos en la ley de Dios. Amén. Éxodo 20, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta ahí vamos a leer. Oramos dando gracias a Dios por su palabra y que el Señor hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y en todo momento, Señor, nos has mostrado tu misericordia. Gracias por este día, gracias por este tiempo y la bendición que tú tienes para nuestros corazones. Oramos, Padre, que en cada hogar, en cada familia esté fluyendo tu Espíritu Santo y que, Señor, tú nos des entendimiento para comprender esta palabra y nos des la sabiduría para ponerla por obra en todo momento. Gracias, Padre, por cada uno de los que están conectados, los que estarán viendo este video. Que seas tú glorificado en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero hacer referencia solamente al versículo 1 y de ahí vamos a ver el código de los 10 mandamientos. Así se llama este mensaje esta mañana y es el código de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 1 nos dice muchas cosas nada más en estas 3 palabras. Y habló Dios, ¿verdad? Pero sigue diciendo ahí todas estas palabras. Habló Dios todas estas palabras. Así que vemos que es Dios el que habló los mandamientos, no fue Moisés, aunque en la Biblia encontramos que se habla de la ley de Moisés, pero más bien es la ley que Dios le habló y le dictó a Moisés. Cuando Moisés sube al monte, Dios le da 10 mandamientos y esos 10 mandamientos se han vuelto populares, los hemos recitado, pero cuando se trata de cumplirlos no son tan populares, son imposibles de cumplirlos todos, ¿verdad? En nuestra humanidad, y es por eso que vamos a meditar en cuanto a los 10 mandamientos, no enumerándolos más, solamente sacando este aspecto, ¿verdad? Encontramos 5 códigos. Yo encuentro 5 códigos en los 10 mandamientos. Y el primer código es que estos mandamientos fueron dados para que podamos ser
santos, para ser de gente ordinaria a gente santa. Estos mandamientos Dios los habló dirigiéndose al pueblo de Israel, el pueblo escogido para ser un reino de sacerdotes. Éxodo 19, versículo 3 al 6, nos dice así la palabra: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6, Dios le dice a Moisés: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que cuando vemos los 10 mandamientos debemos pensar en algo. Son palabras que Dios habló a gente ordinaria para convertirla en gente santa. Dios nos ha dado su palabra para que por medio de la palabra nosotros que somos ordinarios nos convirtamos en personas santas, en gente con sabiduría, gente con conocimiento de la santidad y la obediencia a Dios. No somos personas normales que vivimos conforme a una cultura de este mundo. Somos personas que estamos siendo dirigidas por la palabra de Dios, por los mandatos del Señor, grabados en nuestro corazón por el Espíritu Santo, para que seamos un pueblo santo para Dios. Éramos ordinarios, pero ahora somos personas que caminan bajo esta palabra, bajo este testimonio, bajo estos mandamientos, para que podamos ser santos. Amén. Así que son mandamientos expresados en términos fuertes y simples, ¿verdad? Fuertes porque vienen de la boca de Dios, pero simples porque el Señor dice que en estos mandamientos el Señor dice que no hay que hacer, ¿verdad? Para que podamos nosotros vivir bien. Encontramos que en los 10 mandamientos hay 6 requerimientos para la relación con otras personas, mientras que 4 requerimientos de estos 10 mandamientos nos revelan la perfección del único y santo Dios. En los 10 mandamientos encontramos 8 expresiones negativas. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Ese no es rotundo, es fuerte, pero es simple a la vez. Simple porque el Señor quiere que nosotros, en el menor sentimiento o pensamiento que tengamos de hacer algo contra nuestro prójimo, entendamos que el Señor dice: no puedes matar a tu prójimo, no puedes envidiar, no puedes codiciar lo que tiene tu prójimo, no puedes mentir a tu prójimo, no puedes hablar falso testimonio contra tu prójimo. Así que el no es rotundo, es fuerte, pero es simple. Ahora imagine, dice la palabra, Dios habló estas cosas. No es una religión, es Dios. Es Dios quien habló estas cosas, y dice que la voz de Dios era tan fuerte, ¿verdad? Ahí en Éxodo 19:19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y dice: Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. No sé cómo usted en ocasiones a lo mejor le habla a uno de sus hijos cuando el hijo quiere hacer algo que le va a dañar. Como por ejemplo puede ser un niño de 3, 4 años que va caminando y se acerca a la orilla de un vacío, a la orilla de una azotea, a la orilla de una terraza. Y usted, al ver que va caminando hacia ese peligro, usted que tiene conciencia de que eso es algo letal o es algo muy peligroso para ocasionar un accidente, usted le dice: no camines hacia allá, ¿verdad? El no es contundente. Pues aquí dice la palabra que Dios hablaba con una voz tronante. Así es como debemos considerar la palabra de Dios para nuestra vida, como algo que truena, como algo que irrumpe, ¿verdad? Nuestra meditación puede ser en ocasiones que nos damos licencia para decir: voy a hacer esto, que al cabo nadie me ve, pero hay una voz tronante dentro de nosotros que dice: no puedes adulterar, no puedes mentir, no es correcto. Ese no
esa palabra, esa voz de Dios tiene que tronar en nuestro corazón. Así que Dios le habló a un pueblo, a gente ordinaria, de los cuales el Señor dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. No debemos perder, no pierda usted esa dirección donde Dios dice que usted es un sacerdote llamado a ser una persona santa para el Señor. El segundo código que encontramos es que estos 10 mandamientos fueron dados para encontrar el trazo de la conciencia del hombre eterno. Nosotros fuimos creados en eternidad, fuimos creados en Cristo, y en Cristo fueron creadas todas las cosas. En Cristo fue creado todo lo que hoy vemos y el universo. Dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros tenemos una eternidad, y esta eternidad se perdió cuando el pecado entró en el mundo. Así que vemos que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo, ¿verdad? Siendo santos y sin mancha. El primer Adán debió manifestar un conocimiento de la gloria de Dios aquí en la tierra. Cada vez que Adán trabajaba, cada vez que Adán administraba lo que Dios había puesto bajo su dominio, él manifestaba el conocimiento de la gloria de Dios. Pero cuando Adán desobedece a Dios, ese conocimiento de la gloria de Dios se perdió. Y Adán empezó a manifestar una naturaleza apartada de Dios, sin sentido en la verdad, en la justicia de Dios, y por lo tanto su conciencia se empezó a perder en la corriente de este mundo, en los pensamientos del príncipe de la potestad del aire, y Adán dejó de traer el conocimiento de la gloria de Dios sobre la tierra. Así que cada persona que ha nacido nace con una designación divina desde la eternidad: manifestar el conocimiento de la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero eso se perdió. Por eso Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero no es solamente que nosotros somos salvos por la gracia, en el sentido de decir soy salvo por gracia y ya pasó todo. No, necesitamos caminar en la palabra de Dios, y los mandamientos empezó a poner un lineamiento en la vida del pueblo de Israel, para que ellos recuperaran, para que ellos encontraran el trazo de la conciencia del hombre eterno. Amén. Israel es un pueblo bajo pacto, es la única nación de todo el mundo que está bajo el pacto de Dios, y Dios le ha puesto un trazo de eternidad. Los dioses paganos no dan eternidad, pero cuando hablamos de Dios, el único Dios verdadero, cuando hablamos de Jehová, Él es eterno, y Él nos llama a un propósito eterno. Ningún Dios pagano, ningún Dios que el hombre adora que no sea Jehová, habla de eternidad. El único que habla de eternidad es Jehová. Por eso nosotros debemos reconocer que el trazo de nuestra conciencia tiene que ser hacia la eternidad. Las prohibiciones que vemos en la Escritura en cuanto a los mandamientos son desde la naturaleza del Creador en su creación. Así que lo que Dios está diciendo, no robarás, no matarás, no adulterarás, es porque es la naturaleza del Creador. El Creador no piensa en dañar al prójimo. El Creador piensa en bendecir al prójimo. Así que Dios creó a Adán, creó a Eva, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, ¿verdad? No les dijo ahí sobrevivan, tengan pleitos, divídanse, estén enojados el uno al otro, estén compitiendo. No, dijo: compleméntense, sean uno, traigan el conocimiento de la gloria sobre la tierra, y entonces toda la creación proclamará la gloria de Dios. Y de eso se trata la salvación. En Cristo todas las cosas van a ser reunidas en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Amén. El trazo de la conciencia del hombre eterno es que nos encontremos con el propósito por el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó para que nosotros trajéramos el conocimiento de su gloria aquí en la tierra, pero el hombre natural, el hombre ordinario, no lo puede llevar a cabo.
tiene que haber una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Cristo es el postrer Adán, el último Adán. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo mismo dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Él vino a traer el conocimiento de la gloria de Dios aquí a la tierra para que el hombre proclamara la santidad de Dios, ¿verdad? Guardando la palabra. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a ser perfecto. El trazo del hombre, de la conciencia del hombre eterno está en Cristo. Cristo vino a obedecer al Padre hasta el último momento y a cumplir la ley para poder ser el sacrificio de justicia por medio del cual el Padre nos justifica a usted y a mí, para que no vivamos más bajo pecado, bajo esclavitud, sino que ahora seamos libres para proclamar la gloria de Dios en nuestras vidas. Los mandamientos es la naturaleza de Dios expresada en imperativos. Dios no dice como tú consideres, si consideras que puedes mentir un poquito, no. Dios dice no mentirás. Si consideras que puedes agredir a tu prójimo, pero no lo mates, pues está bien. No, dice Dios, no matarás. Así que los imperativos de Dios es porque Dios dice, de mi naturaleza como creador, sobre mi creación, no está el que sea violentado el prójimo a través de tu vida. La naturaleza de Dios es no robar, no mentir, no adulterar, no codiciar. Aleluya. Entonces, el segundo código es ese, para encontrar el trazo de la conciencia del hombre eterno. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Quienes no tienen una conciencia bajo el imperativo del Creador, bajo el imperativo de Dios, cualquier cosa que acomode a su conciencia, que no tiene el imperativo de Dios, van a decir esto es bueno, porque me conviene a mí. Cualquier cosa que sea de parte de Dios, van a decir esto es malo, porque no se acomoda a mi corazón. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. En Éxodo 20, versículo 19, encontramos entonces también otro imperativo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 19. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así de fuerte es la voz de Dios y así de fuerte se siente el imperativo de Dios. Que el hombre dice, yo no puedo hablar con Dios, ¿verdad? Yo no puedo tratar ese asunto con el Señor. Pues el Señor dejó esos mandamientos para que nuestra conciencia fuera trazada hacia la eternidad. Dios no nos creó para mentir, para robar, para lastimar, para ir en contra de su voluntad. Dios nos creó para ser plenos de Él, plenos de su gloria, plenos de su presencia. Pero cuando esto se perdió, Cristo vino a morir en la cruz para que lo pudiéramos recuperar por gracia. Y en esa gracia Dios nos da el poder para cumplir sus imperativos y por eso no mentimos, no robamos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo hombre, una nueva creación en nosotros. Todos los no de Dios se pueden lograr en nuestra vida. El tercer código que encontramos, hermanos, en los 10 mandamientos es que Dios habló diciendo que Él estaba por encima, que Él mismo estaba por encima de todo. Y su ley era la expresión de su voluntad. No es la ley de Moisés, es la ley que Dios habló a Moisés, pero el pueblo dijo es la ley de Moisés. Dios dio ese imperativo, no mientas, habla con la verdad. No robes, ayuda a otros. Dios habló sus mandamientos y a través de estos mandamientos Él expresa su voluntad para que sea la misma voz de Dios. Como vimos aquí en Éxodo 20, 19, sepamos que es Dios el que está dando esta ley, el que está diciendo estos mandatos para que conozcamos la autoridad divina. El ser humano le gusta fabricar dioses a los cuales él pueda manipular.
El Dios al que nosotros servimos no lo podemos manipular, porque Él es el creador de todo y Él es la autoridad sobre toda autoridad. Así que el tercer código, hermano, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee los 10 mandamientos, usted y yo tenemos que tener esto: Dios está encima de todo y ningún hombre está sobre la ley de Dios. Algunos dicen es bueno abortar, algunos dicen es bueno robar, es bueno mentir, es bueno pecar, pero Dios ha dicho, mi ley dice que no. Y nadie puede estar encima de la ley. Ninguna persona política, ningún congreso, ningún presidente, ningún rey, porque Dios es la autoridad divina. Y en esa autoridad Dios establece, nadie puede estar por encima de mi ley. Dios habló y dijo, mi voluntad debe ser hecha en ustedes para que sean gente santa. Y como ustedes son Israel, como tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios por medio de Cristo, Dios está diciendo, ustedes están bajo mi autoridad. Así que el que obedece los 10 mandamientos, el que obedece la palabra de Dios, está declarando con su vida, con su testimonio, yo estoy bajo la autoridad de Dios. Es bueno que a veces podemos tomar decisiones simples, sencillas, pero si nos salimos de lo que Dios nos ha dicho, no harás esto, estamos saliéndonos de la autoridad de Dios. Por eso es mejor, antes de tomar cualquier decisión, examinar nuestro corazón, trazar la conciencia de la eternidad y pensar si la decisión que vamos a tomar se sale de la autoridad de Dios, mejor no hacerla. Pero si es dentro de la autoridad de Dios, vamos a hacerla, porque la autoridad de Dios va a revelar la voluntad de Dios a nuestro corazón también. Dios no le revela su voluntad a los que no caminan bajo su autoridad. Dios los deja a que su corazón sea endurecido después de hablar una y otra vez. El pueblo mismo de Israel tuvo que sufrir eso. Dios tuvo que divorciarse del pueblo de Israel porque ellos ya no querían su autoridad. Y Dios envió a un país para que los dispersara, y este país es Asiria. Así que el pueblo de Dios se vio desterrado de su propio lugar de habitación porque no se pusieron bajo la autoridad de Dios, desobedecieron la ley, desobedecieron la palabra. Cuando yo desobedezco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista. Cuando yo no hago caso a la voz del Espíritu Santo en mi corazón, cosas empiezan a apagarse en mi alma, en mi espíritu empieza a haber opacidad. Ya no escucho bien la voz de Dios porque me he salido de la autoridad de Dios. Debemos mantenernos bajo la autoridad de Dios, debemos mantenernos bajo esa sujeción a la palabra de Dios, porque Dios está encima de todo y ningún hombre está sobre la ley, sobre la palabra de Dios. Por eso Pedro le dijo a los sacerdotes, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester estar bajo la autoridad de Dios antes que bajo la autoridad de un hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios. El cuarto código que encontramos, ¿verdad? Dice que Dios habló para guiar e instruir al pueblo en una espiritualidad moral. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Son un código moral basado en Dios. Y Dios es la verdad. En Dios está la verdad, en Dios está la justicia. Así que los 10 mandamientos están basados en el carácter de Dios, que Dios es veraz, Él no es falso. Y en esa veracidad también Dios es justo, están en esa justicia. Por lo tanto, los 10 mandamientos nos enseñan a tener una moral basada en Dios, desde la forma de pensar y la forma de comportarnos. Dios dice, no puedes pensar en tener la mujer de tu prójimo, no puedes pensar en fraudear a alguien haciéndole una mentira, no puedes actuar lastimando a tu prójimo por causa de alguna rencilla en tu corazón. Dios nos da una moral basada en su carácter para que tengamos una forma de pensar y una forma de comportarnos en esa moralidad. Así que la idea de obedecer a Dios hoy en día se está haciendo menos popular, menos común.
Hoy la gente quiere hacer lo que siente, lo que piensa, y si hay 2, 3 que están en el mismo sentir, entonces empiezan a formar un movimiento para que se legalice su manera de pensar y se les dé derecho sobre esa manera de pensar, basándose en que todos ellos tienen una verdad, la convierten en una verdad relativa para exigir un derecho en su manera de pensar, y forman una moralidad apartada de Dios, pero que consiente lo que ellos están viviendo. En este caso, el pecado y la maldad y la injusticia. Así que hoy más que nunca la iglesia, dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia no es la estructura donde nos reunimos, la iglesia es el corazón de los santos. Dice la palabra que somos piedras espirituales para edificar una casa espiritual para la presencia de Dios. La iglesia debe caminar en una moralidad basada en Dios y no en un humanismo que deteriora el carácter santo, justo y verdadero de Dios. Dios habló al pueblo de Israel 10 mandamientos para darles una espiritualidad moral a su pueblo Israel, ¿verdad? Balac mandó llamar a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Israel porque estaban creciendo bastante y Balac tenía miedo. Y mandó llamar a Balaam y le dijo: ven y maldíceme este pueblo. Cuando Balaam va, contrario a la voluntad de Dios, Balaam va, Dios le pone en su boca palabras de bendición. Y donde quiera que Balaam se paraba y veía al pueblo de Israel, bendecía al pueblo de Israel y decía: nadie le podrá hacer frente, este pueblo va a fructificar, este pueblo llenará la tierra. Y Balac se enojó y le dijo: Balaam, te traje para maldecirlos, si no los puedes maldecir, pues tampoco los bendigas, ¿verdad? Como diciendo: ya no les ayudes, compadre. Pero después vemos que Balaam le dio una idea a Balac y le dijo: mira, este pueblo no puede ser maldecido porque está cubierto, está protegido, tienen una protección espiritual. Pero lo que sí podemos hacer es que ellos transgredan la moralidad de Dios, que Dios ha puesto en ellos, y entonces ellos podrán ser destruidos. ¿Qué cree que hizo Balaam? Balaam aconsejó que las hijas paganas, las mujeres paganas, sedujeran a los del pueblo de Israel y se mezclaran y se casaran entre las mujeres paganas con los hijos de Israel, y entonces eso debilitaría la protección que Dios había puesto sobre Israel. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? El pueblo de Israel se dejó seducir por las mujeres paganas, y esto trajo una tragedia sobre el pueblo de Israel. Así que la idea de tener una moralidad basada en Dios está pasando de moda. Hay gente que dice: es que tú ya estás viejito, ya estás viejita, abuelita, tú ya no me digas eso. Si la moralidad de los tiempos antiguos, de nuestros padres, nuestros antecesores, no está siendo aceptada ahora, imagine cuando viene la moralidad espiritual de Dios para decir: guárdate puro, vive en justicia, vive en santidad, guarda honra para tus padres, vive en obediencia, honra a un solo Dios verdadero, vive para Él en espíritu y en verdad. Y vemos corazones, vemos gente que niega la eficacia de la fe y dicen: eso es antiguo, eso ya no es para este tiempo. Así que cuidemos nuestro corazón, ¿verdad?, de no caer en una moralidad humanista, y busquemos al Señor, busquemos el consejo del Espíritu Santo y subamos en una moralidad del Espíritu. Seamos espiritualmente morales según Dios, ¿verdad? No hacemos algo no porque no podemos. Pablo dijo: para mí todo es permitido, todo me es lícito, pero no todo me aprovecha para lo que yo estoy destinado. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me va a edificar en aquello que Dios quiere formar en mí. Así que la decisión es: si sabes que Dios habló estas palabras, si sabes que Dios habla con voz tronante y Él te trazó una conciencia desde la eternidad hasta este momento, es para que tú digas: voy a tener una espiritualidad moral para agradar a Dios. Amén. Tenemos entonces el quinto código,
¿verdad? Este quinto código, y yo creo que es base de todos los que hemos hablado. Volvemos a retomar lo que dice ahí, Éxodo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras. Y estas palabras son los 10 mandamientos. ¿Y qué nos muestran los 10 mandamientos? Número 1, nos muestran la sabia dirección y gobierno de Dios. La sabia dirección y gobierno de Dios. Sobre personas que Dios tiene un pacto, Dios quiere guiarles y gobernarles en todo momento. Por eso envió estos 10 mandamientos para que el pueblo supiera que debían estar bajo ellos, porque encima de Dios, encima de la ley de Dios, no puede estar ningún hombre. Número 2, estos 10 mandamientos hablan de que harían un mundo excelente si se obedecieran, ¿verdad? Si todo el mundo obedeciéramos los 10 mandamientos, todo el mundo, desde el vecino hasta los chinos, los hindúes, el gobierno, ¿verdad? Si todos obedeciéramos los 10 mandamientos, haríamos un mundo excelente. Viviríamos diferente a lo que estamos pasando hoy. Pero como no es así, pues vemos que hay una situación terrible. Así que Dios le dio 10 mandamientos al pueblo de Israel para decirles, ustedes deben de vivir de manera excelente. Número 3, los 10 mandamientos son para toda la humanidad de manera universal. Vemos que Dios escogió a un pueblo y este pueblo Israel es luz a las naciones. Este pueblo Israel debía obedecer a Dios, debía conocer el pacto de Dios y obedecer los mandamientos, y de esta manera sería luz a las naciones para que las naciones fueran llenas del conocimiento de la gloria de Dios. Pero aún Israel falló. En Romanos capítulo 3 vemos que aunque ellos tenían la ley, fallaron. Y encontramos en Romanos 3 que no hay justo, ni aún uno. ¿Por qué? Porque no pudieron cumplir la ley. Siendo el pueblo judío escogido por Dios, con la cultura de Dios, fallaron con la ley. No pudieron cumplir la ley, no pudieron cumplir los mandamientos. Así que todas estas palabras, que son los 10 mandamientos que Dios habló, son para toda la humanidad de manera universal. Pero vemos que el pueblo de Israel no los pudo obedecer. Estos 10 mandamientos son buenos cuando se ponen como ideales para convertirlos en realidades. Muchas veces predicamos con la palabra y no con el ejemplo. Le decimos a los hijos, sé bueno, no digas malas palabras, pero nosotros con nuestra conducta les estamos diciendo, eso nada más es para ti, pero para mí no es, no me va a regir eso. Les mostramos un ideal, pero les testificamos con una realidad. Y la palabra nos dice que nosotros debemos ser amantes de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que los 10 mandamientos son buenos cuando se ponen como ideales. No mentirás, no voy a mentir, no debo mentir. Y si en algo pienso que voy a mentir, debo pedir ayuda a Dios para que sea una realidad que yo no voy a mentir. No voy a robar, no voy a transgredir la paz de mi prójimo con mi orgullo, mi soberbia para lesionarlo o lastimarlo. Así que los 10 mandamientos son los que Dios habló, y cuando vemos todo esto, llegamos a una conclusión. Romanos capítulo 7, versículo 12. La ley es santa, es justa y es buena. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiere decir que es de provecho para el que lo practica, es de provecho para el que lo pone por obra. Es de provecho para el que hace la voluntad de Dios en los mandamientos. Santiago 1:17 nos dice, todo don perfecto, ¿verdad? Y bueno viene del Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Que el mandamiento vino de la boca de Dios, por lo tanto es bueno, es perfecto y es algo
que nos va a ayudar porque vino de lo alto. No vino de la mente de Moisés, vino del corazón de Dios y escrito con el dedo de Dios para que nosotros nos podamos levantar. Amén. Entonces encontramos este código. Creo que es el cuarto, me brinqué uno. ¿Ok? Es el quinto código, ¿verdad? Son 6. El quinto código. Y el quinto código es este: los mandamientos son un buen regalo de parte de Dios para la humanidad. Los mandamientos de Dios son un buen regalo de parte de Dios para la humanidad. Amén. Si nosotros caminamos en el ideal de los mandamientos, seremos personas de excelencia. Y si enseñamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, tendremos una descendencia de excelencia, ¿verdad? Conforme las generaciones. Y por último, Dios habló su ley. Creo que esta es la parte que yo anticipé, ¿verdad? Dios habló su ley. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 22. Y de ahí vamos a sacar algo muy, muy interesante. El fundamento, lo que yo decía, la base de todo esto. Gálatas 3, versículo 22 al 25. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas 3, versículo 22, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios habló 10 mandamientos, Dios habló su ley y nos pone en perspectiva la influencia de esta ley, la influencia de estos 10 mandamientos nos pone en perspectiva en nuestra vida para alcanzar salvación. Cuando Dios habla los 10 mandamientos al pueblo de Israel, era para que el pueblo de Israel obedeciera. La voz de Dios era fuerte, la conciencia de la eternidad se trazó en el corazón de ellos y Dios les dijo: ningún hombre puede estar por encima de mi ley. Ustedes deben de tener una manera de pensar y un comportamiento de una moralidad espiritual basados en estos 10 mandamientos, porque son un regalo para ustedes. Pero este regalo va a poner en evidencia que ustedes como humanos, como personas falibles, no van a poder alcanzar la salvación al cumplirlos, y a algunos, la mayoría, va a ser difícil que los cumplan. Entonces esta ley, Dios la puso, estos mandamientos, Dios hace que pongamos en perspectiva la influencia de que no podemos alcanzarlos, de que no podemos lograrlos, ¿verdad? Y esto nos va a llevar al quinto código o al sexto código, ¿verdad? Que nos va a llevar a una reflexión tremenda, hermanos, en este día. Y es que hay un solo sacrificio que nos acerca al Dios y Padre, porque solo ese sacrificio, que es Jesucristo, cumplió la ley. Solo Jesús cumplió la ley y Él nos va a librar de la maldición de la ley, esa maldición que había para quienes no pudieran cumplirlo. Gálatas 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El que pudo cumplir la ley se hizo maldición para que la maldición fuera quitada de nosotros por haber desobedecido la ley, para que ahora, en el versículo 14, alcanzáramos la promesa que Dios le hizo a Abraham por medio de la fe, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. Así que este último código nos habla de que hay un solo sacrificio. No es el cumplimiento de la ley lo que nos salva, es el sacrificio de aquel que pudo cumplir la ley, porque su corazón fue para obedecer la voz de Dios. Fue una conciencia trazada desde la eternidad. Fue alguien que valoró el regalo de Dios en su vida, el Hijo de Dios dando su vida por nosotros en rescate en esa tumba.
en esa cruz y luego en la tumba, pero el Señor lo resucitó con poder para que ahora nosotros podamos ser salvos. Amén. Cuando examinamos Gálatas 3, dice que la ley nos mantiene cerca de Dios y lejos de alcanzarlo. Vea esta paradoja. La ley nos mantiene cerca de Dios para saber qué es lo que Dios dice. Y Dios dice: no pecarás, no desobedecerás, no lastimarás a tu prójimo, ¿verdad? Y nos mantiene cerca de esa voz de Dios, pero lejos de alcanzarlo, porque al no poder obedecer la ley, estamos lejos de alcanzar a Dios. También examinando Gálatas 3, versículo 22 al 25, dice que los 10 mandamientos, la ley nos cuida bajo vigilancia hasta que llegó la fe, hasta llegar a la fe. La vigilancia de saber que no es permitido que yo mienta, no es permitido que yo agravie, no es permitido que yo codicie, pero lo estoy haciendo. Me siento vigilado, me siento bajo esa vigilancia hasta que el Espíritu Santo me redarguye para que yo reconozca que soy un pecador, y reconociendo que soy un pecador, el Señor hace nacer por gracia la fe en mí para que yo pueda alcanzar la salvación por gracia. Y entonces dentro de mí nace la vida de Dios, nace la vida de Cristo, para que ahora yo pueda decir que voy a cumplir la ley, la palabra, porque Cristo vive en mí. Amén. Esta es la transformación, este es el milagro de la salvación, el nuevo nacimiento. Y número 3, nos guía a conocer el corazón de Dios hasta llevarnos a Cristo. Yo sé que a Dios no le agrada mi vida, yo sé que a Dios no le agrada mi pecado. Eso era antes de conocer a Cristo. Y como yo sé todo eso, ¿verdad? Y yo quiero agradar a Dios, no puedo. ¿Qué necesito entonces? Reconocer que Cristo en mí es el que me va a acercar al Padre. Y por último, según Gálatas 3, 22 al 25, los 10 mandamientos nos muestra la gran justificación que va a completar una vida con Dios. ¿Cuál es esta gran justificación? Que Cristo se hizo pecado para que yo fuese perdonado de mis pecados, para que yo fuera perdonado. Por no obedecer yo los 10 mandamientos, me sentía vigilado. A su tiempo, Dios guió mi corazón para que yo conociera a Cristo hasta que llegó la fe. Pero Dios me muestra una gran justificación, que sin merecer perdón, Él me lo dio. Sin merecer ser declarado justo, Él me declara justo para que yo viva una vida que le agrade a Él. Así que Dios ya no quiere que yo obedezca una letra. Dios quiere que yo entienda lo que dice Éxodo 21. Habló Dios. Que yo entienda que es la voz de Dios la que me va a guiar, que es la voz de Dios la que me va a inspirar, que es la voz de Dios la que me va a fortalecer, que es la voz de Dios la que me dará la palabra que yo necesito para servirle a Él, para honrarle a Él, para que el conocimiento de Dios venga sobre mí y entonces yo lo dé a conocer a alguien más, para que la gloria de Dios, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dios nunca le dijo a Adán: haz esto para que nunca... haz esto y esto y esto para que traigas mi conocimiento. No, Dios bendijo a Adán y le dijo: Adán, todo donde he puesto dominio, hazlo. Nada más no hagas esto. Un solo mandamiento: no comas de este árbol, no comas de este fruto. Y de lo que Dios le dijo no comas, fue que Satanás engañó a la mujer le dio de comer a Adán y Adán desobedeció a Dios. Pues nosotros hoy tenemos una gran ventaja. Dios nos da el poder para cumplir con agrado, para cumplir con firmeza esa ley escrita en nuestro corazón, porque Dios habló esa palabra. Dios dijo esas palabras. Estas son las palabras que habló Dios, y vienen los 10 mandamientos, y usted y yo podemos decir que ahora las vamos a obedecer. Termino con este pasaje para usted que está viendo este video. Ezequiel 36. Por favor, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Es la promesa que Dios le hizo a Israel, pero esta promesa se la hizo a los judíos. Esta promesa Dios se la hizo a los judíos para que nosotros alcanzáramos también esta bendición. Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Así que no es una doctrina
occidental la que nos salva, es la palabra de Dios revelada, y por el paso del tiempo en el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, vemos cómo el Señor va cumpliendo un propósito para alcanzar a los gentiles, y los que antes estábamos lejos hemos sido hechos cercanos para ser llamados hijos de Dios por la revelación del evangelio glorioso de Cristo. Amén. Ezequiel 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27 dice, sellando todo esto: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios dice: te daré perdón, limpiaré tu vida, te daré un espíritu nuevo, y pondré mi palabra en tu corazón para que tú la puedas cumplir por la ayuda de mi espíritu que está en ti. Por eso, hermanos, necesitamos caminar a la luz del conocimiento que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. La palabra de Dios es veraz. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos habla y nos dice: esto debes de hacer, esto es lo que Dios se agrada. Pero yo no puedo. Pero el espíritu que hay en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos controla, nos guía, nos direcciona bajo el poder de la palabra revelada, bajo la ley que Dios ha puesto. Una ley no de letras, sino la ley del espíritu, porque hemos recibido el espíritu de la promesa, para que cumplamos y hagamos todo lo que Dios dice que podemos hacer para servirle a Él. Dios habló a un pueblo y le dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente santa. Y Apocalipsis 1, versículo 6 dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios por medio de Cristo. Amén. Romanos 8, versículo 1 al 4 dice que no debemos caminar en condenación. Hemos sido justificados y debemos caminar en el poder del Espíritu, cumpliendo el mandato del Señor para nuestra vida. Así que en Cristo no es la salvación solamente, tiene que haber una renovación, una vida espiritual basados en la palabra de Dios, por el Espíritu que está en nosotros, cumpliendo sus mandamientos. Este día el Señor quiere que usted tenga esos códigos en su corazón. Amén. El código de que hay un solo sacrificio que nos acerca al Dios y Padre, y ese sacrificio es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo bendito, porque Él cumplió la ley de Dios. Y Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos redimidos de la maldición. Amén. Oramos, hermanos, y que Dios bendiga su vida, y gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos adelante en el Señor. Próximo 7 de febrero, con el favor de Dios, nos vemos en los servicios de las 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a orar y que Dios bendiga su vida. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Porque, Señor, son palabras que tú has dicho y declarado, 10 mandamientos que el pueblo de Israel tenía que seguir, pero estos mandamientos es para toda la humanidad, porque Israel es luz a las naciones. Y por medio del pueblo judío, en quien está el pacto, vino la salvación a nosotros, quien es Jesucristo el Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por la palabra, por el entendimiento que nos das, y te pido que fortalezcas la fe de cada uno de nosotros, que tú bendigas y toques cada hogar, cada familia, con el poder de la palabra, que todos caminemos en una moralidad espiritual de tu palabra, de tu ley, porque, Señor, no vamos a movernos con lo relativo a este mundo, vamos a movernos con la verdad eterna que hay en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendice a mis hermanos, bendice cada persona, cada familia que está viendo este video. Y, Padre, que tú ensanches su corazón para que tu voluntad sea hecha sobre su vida. Bendícele si tiene alguna necesidad. Oramos, Padre, que tú hagas un milagro, que tú suplas su vida. Si necesitan sanidad, Padre, sánale con poder, levántales.
Llévale, Señor, a un mejor estado de salud en todos los términos que se encuentran. El Espíritu de Dios da sanidad ahí. Padre, creemos tus promesas, tu palabra, y sabemos, Padre, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga y Dios le prospere. Amén. Estamos agradecidos con el Señor y sigamos adelante, hermanos, para la gloria de Dios. Amén.